Muy bien, muchachos, les voy a pasar lista. Por favor, esténse pendientes nada más de contestar. Emilia, a la milla. Presente. Jania. Christopher. Yajaira. Dana. Presente. Fabricio. Presente. Emilio, Jesús. Presente. Ricardo, Estrella. Presente. Jesús Gamboa. Dilcia. Jimena no va a poder entrar porque no le mandaron el correo con la nueva contraseña. Ok, Pero de todos modos, le aviso. bueno, gracias. Hanna. Presente. Eric. Ángel Uriel. Presente, profe. Celeste. Presente. Nuria. Emir. Presente. Natalia. Danile. Presente, maestro. Ángela. Presente. Diana. Presente. Wendy. Mauricio. Presente, profe. Luis Aarón. Jaime. Presente. Omar. Julieta. Presente. Profe, que sí está Herrera Romero. Presente. Julieta, ok. Hernández Romero. Herrera. Herrera. Eric. A Eric, ¿quién está pendiente? Bueno, ¿alguien más faltó de la lista? Sí, profe, ¿sí me anotó? Yo también, profe. Muchachos, ¿por qué no contestan? A todos ustedes ya les pasé. Perdón, maestro. A mí se me trabó, por eso no pude entrar. Ok, Yo entonces estoy buscando mis audífonos. es Jania, ¿no? Christopher. ¿Quién más? Omar. Profe, yo igual falté. Omar, ¿qué apellido tienes? Mande, profe. Velázquez. ¿Y quién más me dijo? Yo puse a Jesús, ¿tú también? Sí, igual falta, profe. Jesús Gamboa. No. Jesús Amador. Perdón, ¿cómo es tu apellido? Amador. Amador. Sí, Cárdenas, ok. sí. Bueno, ¿alguien más hizo falta? Creo que ya puse a todos los que hicieron falta. Muy bien. Esperen, alguien escribió algo. Pero creo que ya le puse. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a hacer un recuento. No se tienen que olvidar de todo lo que vimos del primer corte, pero pues vamos a recordar un poco. Julieta. Mande, profe. Julieta, ¿te acuerdas de algunos temas que tocamos en el primer corte? Los que tú te acuerdes. Lo de tipos de selección. Tipos de selección natural, muy bien. ¿Alguien más se acuerda de algún otro? Todos esos iban de la mano. Los tipos de selección eran unos mecanismos de evolución. ¿Junto con qué otros los vimos? ¿Alguien se acuerda? Había otros tipos de mecanismos Adaptación. ¿De qué, perdón? De adaptación. También había tipos de evolución, tipos de selección natural, también vimos los tipos de adaptación, que es creo que lo que me estás mencionando. Vimos que los tipos de adaptación podrían ser de diferentes categorías. Si por ejemplo era una parte del cuerpo, era algo morfológico. Si era algo que tenía que ver con el metabolismo, algo interno del organismo, era fisiológico. Y si era algo de su comportamiento, pues ya era algo etológico. Con respecto a los tipos de selección, pues ahí más o menos nos rompimos la cabeza tratando
de diferenciarlos, pero al final pues podíamos, ¿no?, saber que si las formas extremas de alguna característica, el tamaño, la forma, ¿ok? Al final de cuentas, todos esos rasgos que a simple vista parecen no ser tan importantes en la supervivencia de algún animal, pues eventualmente lo son, porque gracias a ello es que la mayoría de los organismos, incluyéndonos a nosotros, pues podemos estar adaptados y podemos sobrevivir pues a los ambientes actuales, ¿no? Sabemos que el mundo y la ecología cambia todo el tiempo, entonces lo que toca ahora ver en el segundo corte es precisamente eso. Ya toca ver un panorama más ecológico de todo. Recuerden que Dinámica de la Naturaleza es una continuación de Seres Vivos. Entonces, en Seres Vivos ya aprendimos todo sobre lo que tiene que ver con diversidad. Qué formas, qué animales, qué grupos existen. Ya en Dinámica aprendemos más precisamente qué dinámica hay entre cada grupo, cómo se relacionan, por qué todos están interconectados, o si por separado cumple cada uno un papel en la ecología. Dinámica de la Naturaleza se centra más en ecología, que es lo que vamos a ver en este segundo corte. Ya vamos a aprender más sobre las interacciones que hay en un ecosistema, la cadena trófica, los niveles tróficos, la cadena alimentaria también. Vamos a aprender los diferentes tipos de ecosistemas, cómo están estructurados, los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, el ciclo del carbono, del nitrógeno, del azufre, todos esos que hacen que la energía y los nutrientes dentro de un ecosistema se reciclen constantemente para que el ecosistema pueda restablecerse él solo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Les voy a empezar proyectando una presentación que toca primero precisamente todo el tema de ecología. Entonces les recomiendo que por favor tomen apuntes. Recuerden que con quiz luego es cuando evaluamos todo esto. Ok, me imagino que ya lo deben estar viendo. Nada más déjenme lo proyecto en grande. Entonces este es nuestro primer tema del segundo corte e iniciamos con los ecosistemas. Nada más para recordarles, muchachos, antes de que continuemos, este segundo corte vale igual que el otro, vale 35. Entonces ya saben, 35 del primero, 35 de este corte y los últimos 30 es su producto final. Así que hay que ponerse buzos si salieron bajos en el primer corte, para que este corte no haya ningún problema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver quién me ayuda. Omar, ¿puedes leer, por favor? Omar, Mande, profe. ¿puedes leer, por favor? ¿Cambio de diapositiva o algo? No se mira. Ahí está ya. Donde dice la ecología. Ándale, está muy raro. La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. Los científicos encargados del estudio se llaman ecólogos. No hay que confundirlos con los ecologistas, que son personas interesadas en la conservación de la naturaleza. Exacto. Antes de que continuemos ya de lleno con todo el tema, siempre me gusta poner esta diapositiva porque me gusta que nosotros diferenciemos sobre esa palabra. Siempre es clásico que nosotros, no sé, vamos al súper o queremos comprar algo y como que siempre vemos esa parte, ¿no? De que, ay, voy a comprar esto que es ecológico, ¿no? Entonces, ¿a qué creen ustedes que se refiere eso de ser ecológico, no? Por ejemplo, si yo me compro, no sé, Es reciclado. ¿Cómo? Es reciclado. Puede ser que sea reciclado o que esté hecho con materiales biodegradables, a veces nos dicen, ¿no? Y como que incluso nosotros mismos hasta tratamos de consumir esos productos, pues nosotros pensando, ¿no? Que pues hasta cierto punto pues hacemos un bien, ¿no? Eventualmente el unicel y todos estos subproductos pues siempre generan una contaminación, ¿no? Por su fabricación, independientemente del material del cual esté hecho. Siempre son máquinas, siempre llevan combustible, entonces eso es
es inevitable. Pero pues bueno, siempre nosotros tratamos de buscar a esos productos que tengan esa palabra, ¿no? Que sea ecológico, que sea biodegradable. A veces nos dicen que es orgánico en el caso de algunos alimentos. Entonces, son buenos, sí, algunos son más caros, algunos son un poco más accesibles que los convencionales. Pero pues bueno, aquí lo que nos tratan de, cuando usan esa palabra que es ecológico, pues se refiere a eso, a que son productos que hasta cierto punto son amigables con el ambiente, y lo pongo así entre comillas, porque, bueno, ninguna cosa que sea de plástico o que tarde muchos años en degradarse, pues puede ser muy amistoso con el ambiente, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahí se hace la lucha. Entonces, ecología es una palabra que tiene diferentes vertientes. Está, por ejemplo, si nosotros pensamos en esos productos que son ecológicos, ahí se usa como un adjetivo, ¿no? Es algo ecológico, es algo que favorece o que hasta cierto punto es amistoso con el ambiente. Esa es una forma de usarlo. La ecología como tal es una ciencia, así como la biología, como la química, es una ciencia que es derivada de la biología, es una subciencia, una subrama, y que se encarga precisamente de estudiar a los ecosistemas. De igual forma, ecología como palabra, ya sin el punto de vista que es una ciencia, ecología se refiere a interacciones. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista biológico, ecología, si pensamos en un bosque, en una selva, es todo lo que está relacionado dentro de ese bosque. Las plantas, los animales, los microorganismos, los factores bióticos y los abióticos, hacen todo una ecología. Es como, a mí me gusta pensar que es como una obra de teatro, ¿ok? Cada ecosistema. Entonces, dentro de cada ecosistema, como una obra de teatro, pues están los personajes, está la escenografía, ¿ok? Y cada uno tiene un papel importante dentro, pues, de lo que se está llevando a cabo ahí mismo, ¿ok? Y todos desempeñan un papel, que en biología le llamamos nicho. Eso es como el papel que interpretan los organismos dentro de su ecosistema. Tampoco hay que confundir, ¿no? Ahí dice que los científicos encargados de estudiar la ecología, pues son los ecólogos, pero ya los que estudian la ecología como ciencia. Y también están los ecologistas, no es lo mismo un ecologista. Un ecologista es una persona que defiende los derechos de la naturaleza, vaya, por decirlo así, o la conservación de la naturaleza. Puede ser a favor de algún animal, de alguna especie, de algún grupo de especies, puede ser de algún ecosistema, de alguna reserva ecológica, ¿ok? Pero siempre orientado a la conservación de algo, principalmente de la naturaleza. Aimé, ¿estás por ahí? Sí, ¿Puedes leer, por favor? sí. Los ecosistemas, conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y con el medio en el que viven. En otras palabras, el ecosistema es una unidad formada por factores bióticos o integrantes, o integrantes vivos como los vegetales y los animales, y factores abióticos, componentes que carecen de vida, como por ejemplo la luz, temperatura, salinidad y el agua. Exactamente. Entonces, los ecosistemas, ahí la definición concreta que nosotros podríamos utilizar es la que les puse con mayúsculas. Nos dio su compañera, es un conjunto de seres vivos que se relacionan entre ellos y con el medio en el que viven. Ahí está englobada la definición de ecología, si se dan cuenta. Ecología es una interacción de todo lo que hay dentro de un ecosistema, tanto los seres vivos como los factores que no son vivos, que es lo que está dentro del ambiente. De hecho, ahí ya en el párrafo de abajo nos hacen la distinción. Un ecosistema está formado por dos factores importantes, que son los bióticos y los abióticos. Bióticos es, como su nombre lo dice, es algo vivo. Biótico es plantas, animales, ¿ok? Y lo abiótico es precisamente algo que no, que no está vivo, pero que es importante para el desarrollo del ecosistema. La luz solar, la temperatura, la salinidad, el agua, ¿ok? Las corrientes de aire también pueden ser, todo lo que tenga que ver con, con la temporalidad en la que se vive un ecosistema, ¿ok? Y aquí ya empezamos a distinguir
palabras un poco más rebuscadas que son importantes conocer dentro del ecosistema. Christopher, ¿estás ahí? Christopher. Ok. Diana. Sí, maestro. Diana, ¿puedes leer, por favor? Sí, los factores bióticos. ¿Es el mismo? Sí. Bueno, ay, es que está ladrando mi perro. Ajá. Los factores bióticos. Entre los seres vivos de un ecosistema pueden establecerse diferentes niveles de organización. Población. Seres de la misma especie que forman parte de un ecosistema y que se producen entre ellos. Por ejemplo, población de Malvasia, cabeciblanca, que vive en el ecosistema de la Laguna de la Vega. Comunidad biocenosis, conjunto de poblaciones de seres vivos que habitan en un ecosistema. Por ejemplo, la comunidad que forma la población de Malvasia, cabeciblanca, zampullín, cuellinegro, dafnia, pulga de agua, culebra de agua, libélulas, algas y carrizos. Exactamente. Vean ustedes, muchachos, como les recordaba, es importante que pues que hagamos un poquito de memoria de lo que vimos en el primer corte. Lo último que vimos fue los niveles de organización y precisamente vimos que los niveles se dividían en tres grupos distintos. Están los niveles atómicos, están los estructurales, que son los que conforman a un organismo desde su interior, y están los ecológicos. Los ecológicos son todos los que ya tratan con grupos de organismos, ¿ok? Empezamos precisamente primero con poblaciones, que nos definió ahí Diana, que son seres de la misma especie que viven y se reproducen dentro de un ecosistema, ¿ok? Podemos pensar en un bosque, por ejemplo. Entonces va a haber diferentes familias de ardillas, pero todas esas forman una población, que son las de ardillas. Y todas son de la misma especie. Se reproducen entre ellas y se hacinan y viven dentro de ese ecosistema en específico. Cuando hablamos de una comunidad, ya es un nivel más alto en los niveles de organización, porque ya es un conjunto de poblaciones de diferentes organismos, ¿ok? Y ahí nos dan, por ejemplo, un ejemplo. Hay una laguna. Las lagunas por lo general son lugares inundables. Es, por ejemplo, como en un parque hundido o algo así, ¿no? Que de repente se llena de agua y empieza a haber diferente tipo de factores bióticos, ¿no? Y vemos que empiezan a surgir las comunidades. Están las comunidades de los animales que son acuáticos, los peces, puede ser que también estén los semiacuáticos, las ranas, puede ser que también haya plantas acuáticas, que haya plantas terrestres, que haya insectos, ¿ok? Y todos esos se desarrollan dentro de ese mismo pequeño ecosistema que puede ser una laguna, puede ser un estanque o en este caso un parque hundido. ¿Alguien sabe cómo se forman esos parques hundidos que tienen agua? ¿Alguien ha tratado de investigar cómo es que se forman esos famosos parques hundidos o de dónde salen? ¿Alguien vive cerca de algún parque hundido? Fueron meteoritos que cayeron, ¿no, profe? ¿Cómo? Cuando estaba chico, y como yo vivo cerca del parque hundido acá ecológico de Madero, pues siempre decían que, ¿cómo se llama? Que el parque hundido le habían caído meteoritos, algo así. Pues miren, los parques hundidos están muy padres, ¿no? Siempre vemos que tienen esa característica que es como un hueco en la tierra, ¿ok? Que de repente, no sé, por X o Y, de repente tiene agua, ¿no? Y tú dices, ay, ¿cómo le hacen, no? ¿Cómo le hicieron para que haya agua en ese hueco? Porque no sé si ustedes han ido al que está por el psiquiátrico, está al ladito del psiquiátrico, ahí creo que fue el primer parque hundido que hubo en Mérida. Uno grandísimo que tiene ahí una laguna, tienes un puentecito,
está lleno de árboles, tiene muchísimas plantas acuáticas y a veces llegan hasta garzas y grullas. Entonces, los parques unidos normalmente son bancos de material. Cuando se va a construir un fraccionamiento o algo así, o una carretera, también puede ser un camino, necesitamos material pétreo, un material que haga cimiento pues sobre el monte. Cuando tú desmontas y quitas las plantas y todo, pues se queda el terreno, ¿no? Entonces, antes de que tú puedas construir una casa, pues necesitas un cimiento, algo plano, que pues tenga material, que esté aplanado, que por lo general sea roca caliza o cal, y todo eso lo sacan de la tierra. Afortunadamente aquí en Yucatán tenemos mucho de eso. Entonces tú puedes situarte en algún punto y escarbar y sacar material. Y ese material pétreo es lo que sirve para esos cimientos de carreteras, de fraccionamientos nuevos, ¿ok? Y una medida de mitigación que se hace, porque obviamente hacer un banco de material pues es un impacto en el ambiente, porque estás haciendo un hueco en la tierra, estás desmontando, estás quitando selva para construir quién sabe qué cosa humana, ¿no? Una carretera o unas casas. Entonces, para mitigar ese impacto que ya se generó, pues se hace una reforma que son los famosos parques hundidos, ¿no? O sea, se hace un documento en el que tú dices, bueno, ok, voy a explotar toda esta área, voy a hacer un hueco en la tierra, pero después de que yo termine de usarlo, pues lo voy a convertir en un área de agua, ¿no? Y a eso es como se forman los bancos de material. A veces, desafortunadamente, se escarba tan profundo que, pues, Yucatán ya ven que es casi como una isla, ¿no? Debajo de nosotros hay mucha agua. Entonces, a veces pasa que se toca ese manto freático donde hay agua. Y si, por ejemplo, es una hendidura muy grande, cuando cae la lluvia, pues se conecta el agua que está subterránea con la que está cayendo, y es cuando se empieza a formar, pues, estas como lagunas, ¿no? Dentro de los parques hundidos. Creo que eso mismo pasó en el Paso Deprimido, es exactamente lo mismo, ¿no? Abajo hay agua, y pues cuando cayó el agua y no dejaba de caer, pues se conectó. Entonces simplemente pues se hizo pues como un estanque. Eso es lo que ocurre en el parque hundido que está ahí por el psiquiátrico. El Aquapark, es otro que es viejísimo, no sé si alguien vive por ahí, pero ese es viejísimo y ese es de los más grandes también que hay. Y es el mismo caso, era un banco de material, se llenó de agua y hay un sinfín de comunidades de organismos ahí. Hay plantas acuáticas, los árboles crecen grandísimos, hay un sinfín de insectos, y cuando cae la lluvia te encuentras de todo: ranas, serpientes, gusarapos, lo que ustedes quieran, mosquitos, y es todo un ecosistema que se forma ahí. Son bonitos, pero pues bueno, desafortunadamente provienen de un impacto ambiental, y ustedes se pueden dar cuenta que aunque son algo pequeño en lo que respecta a área, pues es todo un ecosistema. Están los factores bióticos, el agua, las condiciones del agua, la luz solar, la temperatura, y lo biótico, ¿no? Todas las comunidades de mamíferos que pueda haber, de aves, de insectos y por supuesto de plantas, ¿ok? Y si nosotros vemos al microscopio una muestra de agua, vamos a encontrar algas y microorganismos también que están viviendo ahí. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda con respecto a lo que estamos viendo. Mañana veríamos un poquito más sobre los factores bióticos y los abióticos. Veríamos algunos ejemplos de qué es lo que forma un ecosistema. Y les quiero recalcar que, bueno, ¿por qué empezamos con los ecosistemas? Porque es lo último en lo que nos quedamos con niveles de organización, ¿ok? El último nivel de organización es la biosfera, pero la biosfera está formada de diferentes ecosistemas, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver ya en este segundo. Cómo está formado un ecosistema, qué características tiene, y lo más importante es cómo se relacionan todos estos componentes dentro de esa área geográfica que es un ecosistema, ¿ok? Entonces, si nadie tiene ninguna duda, pues nos vemos el miércoles, muchachos, a la misma hora. Bueno, profe. Nos vemos. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego.